Sí, la Biblia dice en Colosenses que Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hoy nosotros podemos decir con toda confianza y con toda seguridad y con toda certeza, sin la más mínima duda y sin temor a equivocarnos, que el enemigo está vencido. Alguien podría preguntarse si el Señor tiene toda autoridad, ¿por qué a veces las cosas parecen fuera de control? ¿Por qué a veces la maldad triunfa con frecuencia? ¿Por qué pasamos dificultades? Hay que entender, hermanos, que cuando el Señor habla de realidades definitivas. Es como aquel que solamente ve una porción o un pedazo de una película y no ve la película completa. Yo le doy gracias a Dios esta noche porque Él a nosotros nos ha mostrado la película completa. Él habla de realidades definitivas. El cielo es una realidad definitiva. El infierno también es una realidad definitiva. El perdón de los pecados es una realidad definitiva. La vida eterna es una realidad definitiva. El Señor Jesucristo está proclamando ese tipo de realidades. Yo recuerdo hace muchos años, yo estaba evangelizando en un barrio allá en la ciudad de Ibagué. Estábamos comenzando obra allí en ese lugar, el Bello Horizonte. Y era una tarde soleada y había muy poca gente en las calles. Y salimos a evangelizar y un hombre me salió al encuentro y me dijo: oiga, caballero, no pierda el tiempo. Aquí la gente de este barrio, porque era un barrio de estrato bajo, es una gente muy mala. Y esa gente no lo va a escuchar a usted. Regrésese a su casa y no pierda el tiempo. A mí se me ocurrió preguntarle: oiga, caballero, ¿usted qué cree? ¿Que el mal va a triunfar sobre el bien o que el bien va a triunfar sobre el mal? Y se quedó mirando y me dijo: no, yo creo que el bien triunfa sobre el mal. Y yo le dije: entonces no estoy perdiendo el tiempo. Se dice de un joven que tuvo la oportunidad
de comprar acciones de la empresa Sony, la multinacional, cuando la acción de Sony valía 10 centavos. Al cabo de los años, la Sony se convirtió en lo que es hoy, un gigante financiero y tecnológico. Y decía ese joven, si yo hubiera sabido en ese momento que me ofrecieron las acciones de la Sony a 10 centavos, lo que iba a suceder con esa empresa, yo hubiera invertido todos mis bienes y mi capital en ella. Nosotros, por la gracia de Dios, sabemos cuál va a ser el fin de esta empresa. Y por eso vale la pena invertir toda nuestra vida y nuestro capital y nuestro ser en esta empresa. Jesucristo entonces está hablando de que Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y esto no es un asunto pequeño, hermano. Es que la autoridad que se deriva de su señorío, porque Jesucristo es el Señor. La autoridad que se deriva de su señorío es el tema central de la Biblia. Los ángeles, cuando anunciaron el nacimiento del Señor Jesús, ellos dijeron a los pastores: he aquí, les doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El mismo Señor Jesús en su ministerio le dio una lección a Satanás y le dijo en su propia cara que él era el modelo de los que fallan por acción y por omisión. Cuando digo de acción me estoy refiriendo al que hace lo que no debe de hacer. Y cuando hablo de omisión, estoy diciendo de aquel que no hace lo que debe de hacer. Cuando Satanás tentó al Señor Jesús, Él le dijo lo que Él hacía y no debía de hacer. Y le dijo lo que no debía de hacer y el enemigo hizo. Cuando le dice, escrito está, no tentarás
al Señor tu Dios. Y cuando le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El enemigo estaba interesado en confirmar si Él era Dios manifestado en carne. Porque eso fue lo que le dijo, si eres hijo de Dios. Y el Señor le respondió afirmativamente. Y yo creo que a partir de ese momento el enemigo ya la tenía bien clara. Este no es cualquiera. Este es Dios manifestado en carne. Este es el Señor del cielo y de la tierra. El Señor, hablándole a sus discípulos, dijo, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Nosotros también decimos bien. Él es el Maestro y Él es el Señor. El señorío de Cristo es elemento indispensable, insustituible de la predicación del Evangelio. Cuando Pedro predicó el sermón después del Pentecostés, en el epílogo del mismo, él le dice a su auditorio, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando estuvo en la casa de Cornelio, su sermón también expone y declara con claridad cuando él dice que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, y luego dice, este es Señor de todos. Pero creo que no podemos pasar por alto lo que fue un himno en los albores de la iglesia, porque es un pasaje que escribió Pablo, pero en el cual retomó una canción, un himno que entonaban nuestros hermanos del primer siglo. Y claro, como todo himno, como toda canción, tiene métrica, es decir, tiene medida, tiene también hermosura, tiene armonía, cosas propias de los compositores que Dios usa para que con bellas palabras adornen las más hermosas frases que lo exaltan a Él. Ese himno que dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¡Oh, Santo! ¡Oh, Shabbat! Porque cuando confesamos que Jesucristo es el Señor, le estamos dando la gloria al Dios Padre. Es que Jesucristo es el Dios Padre. El señorío de Cristo. Jesucristo es el Señor. A Él sea la gloria. A Él sea el reconocimiento. Para Él sea la honra. Para Él sea todo lo oro. Para Él sea todo el aplauso de su pueblo. ¡Aleluya! ¡Oh, Señor Jesús! Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, dice Pablo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque Él, Señor, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Podemos decir entonces
que esa autoridad que Él proclamó se deriva de lo que Él es. Cuando uno dice una orden y el otro como que no quiere acatarla, dice: ¿y usted quién es para que me dé esa orden? Pues el que da las órdenes aquí tiene autoridad. El que manda la iglesia y dirige la iglesia y gobierna la iglesia y el que es cabeza de la iglesia es el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso será, o por eso es mejor, que todo el ministerio de los ángeles está centrado en Jesús, en su nacimiento, en su tentación, en el huerto de Getsemaní, cuando resucitó, siempre estuvo rodeado de ángeles. Es que los ángeles obedecen la voz de su precepto. El ministerio de los ángeles está centrado en Jesús. El odio y la astucia de Satanás tiene a Jesús como objetivo. El universo en su preservación y conservación tiene a Jesús como único soporte. Hebreos dice que Él es la imagen del Dios invisible y que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra escrita tiene a Jesús como centro. Yo tuve problemas para entender un pasaje de Apocalipsis 19, cuando Juan se postró ante el ángel y quiso adorarlo. Y el ángel le dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ese era el pasaje que yo no entendía plenamente y yo preguntaba a un pastor y al otro: ¿qué quiere decir eso de que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía? Luego el Señor me alumbró el bombillito, porque el que le alumbra a uno el bombillito es Él. ¿No le ha pasado a usted que no entiende un pasaje de la Biblia a pesar de que lo ha leído una y otra vez, pero hay un momento como que viene una luz del cielo y usted entiende lo que antes no entendía y usted dice: gracias, Señor, porque esto es porque tú me has iluminado? Entonces entendí que lo que quería decir este pasaje es que toda la profecía tiene un objetivo, tiene un centro. Toda la profecía
da testimonio acerca de quién es Jesús. Toda esta palabra escrita nos da testimonio de quién es Jesús. Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y si es así, ahí está la vida eterna, y ella, la Escritura, es la que da testimonio de mí, dijo el Señor. Toda esperanza humana está enfocada en Jesús, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Jesucristo tiene todo en el cielo y en la tierra. Ese es el primer pilar de la Gran Comisión. La pregunta que yo me hago es cómo afecta la conducta de la iglesia de hoy. Dependiendo de lo que la iglesia sabe del futuro que el Señor gobierna con firmeza. Y para hablarlo un poco más personalmente, ¿cómo afecta la conducta tuya de hoy el hecho de saber que Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra? Estamos convencidos hoy más que nunca que Él es vencedor. Hoy más que nunca podemos decir que vale la pena invertir todo en la causa del Señor. Cómo el poder del Señor que Él declara y la autoridad que Él declara tener influye en nuestra vida y nos da fortaleza para enfrentar al enemigo, al mundo y nuestra propia debilidad. Porque, hermano, la verdad es que hoy más que nunca declaramos que nosotros lo que somos, lo somos por causa de Él. La segunda parte de la Gran Comisión dice, por tanto. A mí me gusta esa expresión, por tanto. ¿Y por qué me gusta esa expresión, por tanto? Porque nuestra responsabilidad es consecuencia del poder que Cristo ha proclamado tener. Yo pienso que Él nunca nos enviaría a una misión
en la que hubiera pocas posibilidades de éxito o quizá ninguna. Pero ahí cuando dice por tanto, el escritor bíblico involucra 3 gerundios y 2 imperativos. Los imperativos es id y haced discípulos. Los gerundios es bautizándolos y enseñándoles. Nuestra responsabilidad principal es hacer discípulos. Más allá de la oración del pecador, más allá de cuántos han tomado la decisión, más que preparar gente para que entre al reino de los cielos, nosotros somos llamados a procurar a que la gente reciba en su corazón el reino de los cielos. Este es un discipulado que nos lleva a centrarnos en eso, porque el cristiano es un seguidor de Jesús, alguien que vive como discípulo suyo. Hay que ir, a menos que los creyentes vayan, los demás no se convertirán en discípulos. Pero no solo ir, hay que hacer discípulos. Porque algunos van de un lugar para otro, pero el propósito del Señor es hacer discípulos. Más que una ceremonia externa, una identificación pública con el Señor Jesús es el bautismo. Vivir el Evangelio implica consagración. Vivir el Evangelio implica estar en Jesús. Vivir el Evangelio implica tener una relación personal con Él. Id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermano, este discipulado dura toda la vida. Este no es un discipulado de un mes, ni de un año. Todos los días estamos aprendiendo en la escuela del Maestro. Es que el Señor no prevé nunca un momento en que su enseñanza se vuelva anticuada, o se vuelva inadecuada, o que se vuelva inútil. Hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, cuando uno está predicando la palabra de Dios, uno se siente seguro, porque uno no necesita hacer nada adicional, porque esta palabra se defiende sola. Esta palabra tiene poder, porque no es la palabra de un predicador, es la palabra de Dios. Y no predicamos cultura, ni nuevo orden social, ni democracia, ni civilización. Predicamos a Cristo el Señor. Una gran responsabilidad
que se deriva de una gran proclamación. Y el tercer elemento de la gran comisión es una gran seguridad. Oh, gloria a Dios. He aquí, dice el Señor, yo estoy. No dice yo estaré, dice yo estoy. Me gusta que diga yo estoy. Me gusta que la traducción se haya vertido de esa manera para que sea un presente continuo, para que cada vez que usted y yo abramos la Biblia, diga yo estoy. Qué bueno es uno poder poner el dedo en la Biblia y decir y proclamar esta gran seguridad. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sí podemos certificar que Él ha estado con nosotros. Este pueblo que está aquí reunido es testigo de primera mano y yo estoy seguro que podemos decir a una sola voz, Él está con nosotros. Ahora que estuve visitando a la familia en la convención de la IPUL en Miami, se cumple en la vida de todos nosotros. Recordé el día que un hombre me persiguió en una calle oscura de Bogotá y cuando yo aceleré el paso y él lo aceleró un poco más, yo me escondí en una puerta que estaba retrocedida de la fachada pensando que él iba a seguir de largo y cuando me di cuenta el hombre se apareció con una pistola aniquilada en su mano. Todavía me parece ver esa pistola apuntándome. Y el hombre accionó el gatillo y la bala no salió. Y volvió y accionó el gatillo y la bala no salió. Y cuando él vio que la bala no salió, él salió corriendo. Es que Dios está con nosotros. ¡Aleluya! Hermanos, esas son experiencias que lo marcan a uno. Un día estaba yo revisando una placa de una bodega que se había flectado en el momento de fundirla en una noche en la ciudad de Bogotá y yo caminaba retrocediendo así y mirando con una linterna la placa superior que se estaba agrietando y no me di cuenta que detrás de mí había un vacío y el último paso que di hacia atrás fue al vacío. Y en la plancha que había allá en el primer piso estaba llena de correas de cerchas metálicas que estaban esperando a Fernando López que cayera allá. Pero el Dios que ha prometido estar con nosotros, hermano, puso una tabla allá y este siervo que le está predicando cayó sobre esa tabla. Y yo estoy vivo aquí predicando porque el Señor me libró. Aleluya.
Aquí está el hermano Jesús Arias, que un día en una carretera del valle unos hombres nos atracaron, nos quitaron los documentos, nos apuntaron con unos revólveres. Nosotros invocábamos el nombre de Jesús y ellos decían cállense, pero el hermano Jesús y yo hablábamos con más fuerza: hay poder en el nombre de Jesús. Y esos hombres que nos estaban apuntando con los revólveres, de pronto vieron que se acercó un campero Land Rover de un modelo bastante añejo, y de ese campero descendió un hombre que tenía todo el aspecto de un policía. Y cuando los hombres que nos habían asaltado vieron a ese ser, que yo creo que no era de carne y hueso, porque ¿dónde conseguimos un policía en una carretera del valle a esas altas horas de la noche? Ellos salieron huyendo. Aleluya, aleluya. Hermano Jesús Arias, Dios está con nosotros. Hermanos predicadores, Dios está con nosotros. Iglesia del Señor, Dios está con nosotros. Chapa Bajara. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros.
babara. Hasta la berrama durulkarara. Katasaya bababasa. Asiribika la babasa la babasaya. Hasta la bolsita la navajaya tosa. Asiribika la babasilla. Oh barramahatasaya. Oh rumuhutusaya. Ramahasara babasaya. Dios está con nosotros. 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 Dios está con nosotros.